Quiero comenzar primero leyendo esta historia. Y es el vaso de agua, se llama así esta historia. Dice, se cuenta de un príncipe hindú que fue hecho prisionero en una batalla con otro rival, quien sabiendo que con motivo de la conmemoración de la victoria sobre su enemigo tendría que ser llevado por las calles de la ciudad como prisionero hasta la residencia del vencedor, exclamó, ¿qué gestos hará la gente? Al tener la noticia de este presuntuoso temor, el príncipe victorioso le ordenó que marchara con un vaso lleno de agua, bajo la amenaza de que en el mismo lugar donde virtiera una sola gota, el verdugo que iba detrás tendría que cortarle la cabeza. Cuando llegó al palacio, el príncipe vencedor le preguntó a su rival, ¿qué gestos hizo la gente? No he visto ni una sola persona, y no puedo decirlo, fue la respuesta del prisionero. Al estar tan concentrado en salvar su propia vida, no pudo mirar a su alrededor, olvidó el temor que sentía a las miradas de la multitud y caminó enfocado en no dejar que cayera una gota de agua. Todos hemos enfrentado este mismo temor, la duda, hemos vacilado en caminar pensando en el que dirán o pensarán los demás de nosotros, aun cuando se trata de gente que no conocemos. Queremos agradar a todos y en ese afán desviamos la atención de lo que es verdaderamente importante. Quiero que hoy en esta noche nos enfoquemos en el objetivo principal de cada uno de nosotros, que es Cristo Jesús. Él es el punto principal, Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí, Él es la razón de nuestro existir, Él es la razón por lo que nosotros somos todos en general. Y quiero que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Dice en esta reflexión, ¿verdad? Este hombre, eran dos rivales, el que ganó, ¿verdad? Tenía que ir al palacio de él y tenía que caminar y tenía que demostrar, ¿verdad?, que iba a llegar hacia el palacio del rival que había vencido. Pero este personaje, ¿verdad?, habla de una manera, una cosa muy extraña, ¿verdad?, que lo presenta así de esta manera. Dice que él sabía bien lo que iba a suceder, que al llevarlo de esta manera así, lo iba a exponer ante las miradas de mucha gente, lo iba a exponer ante las críticas del juicio de la gente que lo iba a estar viendo, y este hombre pues iba a sentir mal. Por eso ordenó a este hombre que trajera ese vaso de agua, que se lo llevara con él hasta que llegara hasta el palacio, pero con la condición, ¿verdad?, de que si tiraba una gota de agua, dice que ahí mismo el verdugo le iba a cortar la cabeza. Entonces imagínense nada más, al saber, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad?, que iba a hacer este hombre, pues estaba presionado, ¿verdad?, llevándose el vaso, ¿verdad?, que no se le fuera a caer, que fuera con ese cuidado hasta llegar allá. ¿Cuál fue el enfoque de él? El vaso de agua. Si se dan cuenta, él no se fijó en lo que estaba alrededor, él no se fijó en las miradas de los demás, no se fijó qué es lo que estaba sucediendo alrededor, mas sin embargo su enfoque nada más fue en ese vaso de agua, que no se derramara. ¿Por qué? Porque él sabía que si se derramaba una gota de agua, ahí llegaba él. Dice en el libro de Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, dice así de esta manera: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. ¿Saben ese canto? Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Así tiene que ser nuestra mirada, tiene que ser solamente ¿hacia dónde? Hacia arriba. Tenemos que realmente poner esa mirada solamente en las cosas de arriba. Hoy tenemos que aprender una cosa, tenemos que enfocarnos, no perder el enfoque de lo que es mi vida espiritual, lo que es su vida espiritual y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acuérdense de esta historia, ¿verdad? Es como llevar aquel vaso y no derramar esa gota de agua, porque si no podemos perder la vida. ¿Cuáles son los problemas que nos alejan de Dios? Es una pregunta. ¿Cuáles son? ¿Qué son las cosas que nos alejan de Dios? Las finanzas, enfermedades, problemas, chismes, pleitos, divisiones, ¿qué más? Todas las cosas que pudieran decir, todas esas cosas nos pueden, ¿qué?, separar realmente de la mirada, del enfoque hacia Dios. Todas esas cosas nos alejan
de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay mucha gente y le voy a hablar de los cristianos, los que hemos conocido de Dios, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, que hemos aceptado las promesas de Dios, pero que de una u otra manera tenemos unas fallas y empezamos a debilitarnos y empezamos tal vez a desviarnos del camino de Dios. Sabemos bien que las finanzas siempre son un problema grande, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. Y mucha gente, muchos cristianos se enfocan tanto en las finanzas, en los problemas de deudas que tienen por el mal uso de la administración, ¿verdad? Porque en primer lugar eso es lo que hace la causa de los problemas financieros, por la mala administración, ¿verdad?, que tenemos. Y lo que sucede es de que mucha gente, por querer tal vez pagar las deudas, o tal vez pagar la casa, pagar todos los biles de la casa, etcétera, qué sé yo, ¿verdad?, todos los pagos pendientes que están, nos empezamos a agarrar tiempos extra, nos empezamos a agarrar más horas, y empezamos a pedirle que nos den el viernes, que nos den el sábado, que nos den el domingo, y a veces ya no hay descanso. Pareciera que a veces ya es puro trabajo nada más para poder salir de los problemas. ¿Y que entonces no confiamos en Dios nosotros? ¿Que no creemos que tenemos un Dios grande y poderoso que puede suplir todas las necesidades? Dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 4, 19, dice: nuestro Dios proveerá todo, dice todo, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Y a veces fallamos ahí, empezamos a tambalear y empezamos nosotros a dudar. ¿Por qué? Porque estamos confiando tal vez en nuestra mirada, tal vez está nada más en los problemas, en las finanzas, en las deudas. Dice el Salmo también 37, 25, dice: yo no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Dice la palabra de Dios así. Dios nos está dando las promesas. Entonces, si las promesas están ahí, son para nosotros, para los hijos de Dios. Entonces, si son para nosotros, nosotros tenemos que agarrarlas y tenemos que hacerlas de nosotros y no dudar y no fallar. Me he topado con mucha gente, ¿verdad?, que dice también, ¿verdad?, yo no necesito ir a la iglesia. Yo realmente en mi casa estoy bien, yo puedo leer la palabra, yo puedo orar, yo voy a las calles y predico. Realmente no es necesario ir a la iglesia. Ahora entonces, yo me pregunto y digo, entonces, ¿por qué Dios hizo esta comunidad de iglesia? ¿Por qué en la palabra dice, no dejáis de congregar como es costumbre? ¿En dónde? En las iglesias, en las sinagogas, si nos vamos hacia atrás, en los templos. ¿Por qué? Porque ahí se hablaba de la palabra de Dios. Mucha gente se confunde y el enemigo los trastorna, ¿verdad?, en la mente de eso, porque los hace que desenfocar, nos quiere quitar tu mirada de hacia dónde, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios desea para tu vida, y por eso te está poniendo cosas, obstáculos en el camino, para que nos empecemos a desviar de las cosas de Dios. A mí me da mucha tristeza cada vez que la gente me dice, ¿verdad?, yo no necesito ir a la iglesia, y me lo dice confiadamente, sí, me lo dice firmemente, dice, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todo lugar. Y en eso tiene razón, Dios está en todo lugar. Pero necesitamos también de esta comunión de los unos con los otros, dice la palabra de Dios así. Hay otros problemas, ¿verdad?, grandes, ¿verdad?, como las enfermedades también. Hay mucha gente, ¿verdad?, que les declaran enfermedades y que tal vez pudieran ser complicadas o tal vez que vayan a morir, etcétera. Y mucha gente, ¿verdad?, pierde también su mirada porque creen que ya Dios no los escuchó, Dios tal vez olvidó de ellos y por esa razón dejan de congregarse y dejan de buscar a Dios también. Hay muchos problemas en cuestión de chismes, pleitos, divisiones, que los hemos estado pasando, ¿verdad?, y viviendo, ¿verdad?, últimamente. Dice que, mi hermano decía hace rato, que estos tiempos son difíciles, ¿verdad? Dice por el amor de muchos se enfriará y ya va a haber muchos problemas y se van a estar alejando de Dios. Un hermano comentaba, ¿verdad?, en esta semana diciendo que había escuchado de otros hermanos que había ido a visitar esta familia, que esta familia se habían alejado de Dios y ya estaban otra vez en las cosas del mundo, y se visitó a esa familia, y esa familia le comentó, ¿verdad?, que otras familias, desafortunadamente de la fe, ¿verdad?, dentro de la iglesia, le comentaban cosas negativas, malas, ¿verdad?,
de la misma iglesia, y que para eso, si así son en las iglesias, pues ¿para qué van a la iglesia ellos? Si se dan cuenta, siempre afecta lo que sucede a nuestro alrededor, o el comportamiento y las actitudes también de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa con esa gente que se está enfocando en quiénes? En la gente. Se está enfocando en los problemas, se está enfocando en todas las cosas que están sucediendo hacia alrededor, en lugar de enfocarse realmente en quién, en la meta principal, que es solamente Cristo Jesús. Eso es lo principal. No debemos realmente dejar que ni ellos nos contagien a cosas negativas y caer en el mismo juego de Satanás, ni tampoco ser nosotros partícipes de ese tipo de juegos también de Satanás, para que nosotros no vayamos a ser piedra tampoco de tropiezo. Por eso, enfocados, bien paraditos, ¿verdad? Y seguir hacia adelante como si fuéramos en una fila india, todos seguiditos buscando hacia la meta. Hay muchas cosas que vienen gente y te hablan cosas negativas de ti, te hablan cosas que te afectan en tu persona, te afectan en tu crecimiento espiritual, y muchas veces, si no eres fuerte en la fe, te afecta porque te empieza a dudar y te empieza a destruir tu misma fe. Pero una vez más, no creas, no hagas caso de los malos comentarios, no hagas caso de las cosas negativas, las conversaciones negativas que se digan, o que tal vez tú no eres bueno para esto, tú no sirves para esto, y quién te ha dado autoridad a ti para hacer cosas así. Realmente son cosas del enemigo, esos puras artimañas del enemigo, que quiere hacer que nosotros una vez más nos desviemos del propósito de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, desafortunadamente me afectó un poco mucho más bien, y cuando una vez estaba yo pastoreando, y de repente se vinieron cosas negativas hacia mi persona, y me sentí como inútil, me sentí como que no estaba listo, no estaba preparado. Tal vez hice caso a todos los comentarios negativos que afectaron en aquel entonces, y tal vez hice caso y me afectó tal vez en mi crecimiento espiritual y en el propósito que Dios tenía tal vez para mí. Pero no debemos de dejar que nada de esas cosas nos estorben, nada de eso te afecte. Van a venir y te van a decir cosas negativas de ti, cosas feas, que tú quién eres para estar haciendo estas cosas. Tú no estás calificado, tú no estás tal vez tienes la experiencia, ¿verdad? O tú no tienes el conocimiento, la sabiduría, etc. Pero tenemos que saber que toda la sabiduría viene ¿de dónde nada más? Dice que viene de lo alto, solamente viene de Dios. Y si Él nos las da, ¿quién nos las puede quitar? No hay hombre humano, no hay poder humano que nos va a afectar, nos va a poder desviar de los propósitos de Dios. Tenemos que realmente saber estar conscientemente, ¿verdad? De no dejarnos llevar por todas esas cosas, porque nos van a mover, nos van a desviar. ¿Para qué afanarnos por el día de mañana también? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Si va a ser esto, si va a ser lo otro. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:34, dice que cada día trae ¿qué? Su propio afán. Hoy es el problema, mañana no sabemos si se resolvió o no, pero mañana a lo mejor puede que venga otro más peor, qué sé yo, o se solucione el problema. No sabemos, dice la palabra de Dios, que cada día trae su propio afán. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Por qué nos desviamos del camino de Dios? ¿Por qué nos desenfocamos nosotros de las promesas de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de que nosotros nos desviemos? Por una causa nomás, que es la inmadurez espiritual. Que no hemos alcanzado ese nivel, como dice la palabra de Dios, a la estatura perfecta de aquel que lo ha hecho todo. Que tenemos que llegar al nivel espiritual como es nuestro Señor Jesucristo, al poder entender que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y con eso quiero que vayan ahora en el libro de Marcos capítulo 4. Y vamos a entender un poco por qué suceden estas cosas, porque hay personas que se alejan de Dios, porque hay personas que se desaniman, porque hay personas que pierden su fe, porque hay personas que regresan a la situación en la que estaban antes, como si
nunca hubieran conocido las promesas de Dios o el amor de Dios. Vamos a ver lo que dice en la parábola del sembrador. Dice Marcos capítulo 4, versículo 1, así de esta manera dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio su fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio su fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué es lo que sucede aquí? Jesús les estaba tratando de explicar que muchas de estas cosas iban a suceder. Hoy nosotros venimos, predicamos la palabra de Dios, ustedes vienen y predican la palabra de Dios, ustedes van, testifican de Dios, ustedes van afuera también y les hablan de la palabra de Dios. Nosotros les hablamos a todos de la palabra de Dios. Esa es la parábola del sembrador. Nosotros estamos sembrando la semilla. Nosotros estamos hablándoles de la palabra de Dios a la gente, para que la gente conozca de Jesús y se arrepienta. Y ahorita estamos en los últimos tiempos en la que nosotros no podemos ya realmente darnos el lujo de poder dormir y descansar o tomar vacaciones, porque realmente ya los tiempos son muy difíciles. En esta semana, estando meditando en esa palabra, miraba había hace rato uno de los paisajes aquí del mar, cómo se miraba. Estando en la mañana, salía yo hacia mi trabajo, y en la 35, como está así más o menos hacia el fondo, se ve el panorama así como muy grande, muy ancho, pero ya ve a veces cuando se ven las nubes así como medias esparcidas, como si fuera arena de mar, que está así toda disuelta, ¿verdad?, en el cielo, y se miraba un panorama muy bonito en la mañana. Y en la mañana me estuve acordando mucho de este pasaje, ¿verdad?, porque yo decía: Señor, es que es allí, Señor, donde yo tengo que ir. Es ahí donde, esa es la meta, el propósito del cual yo estoy aquí en esta tierra, porque yo tengo que estar ahí en ese lugar. Yo quiero estar contigo, Señor, en ese reino. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero que tú ya vengas y que tú me lleves contigo, Señor. Pero ¿qué es lo que debo de hacer yo? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y no dejar que nada nos afecte y nada nos desvíe del camino y del propósito de Dios, del objetivo principal, que es la vida eterna. Acuérdense del vaso, acuérdense de este hombre. Este hombre iba cuidando su vida, porque sabía bien que si derramaba una gota, perdía su vida él. Hay que pensar que nosotros estamos también así. Si nos desviamos, si creemos a las cosas que dicen, los comentarios o las circunstancias que están pasando, las enfermedades, los problemas, todo lo que sucede, las finanzas, todo eso nos va a afectar y nos va a desviar del camino de Dios. Nos va a desviar de ese propósito principal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver la explicación de esta parábola. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué Dios les hablaba así? Ahí mismo, ahora en el 14 al 20 dice así de esta manera: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen enseguida, dice, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Cuántos han visto así gente que vienen, vean la palabra, vienen a la iglesia y reciben la palabra y se sienten emocionados y con muchos ánimos van a decir adelante, y nomás salen y Satanás viene y les dice cosas o le mete cosas en la cabeza o pasan cosas y de repente ya no los vuelves a ver jamás? ¿Qué fue lo que sucedió? Satanás quitó la semilla que se había sembrado en ellos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las tribulaciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
Muchos se acercan y sí, aceptan a Dios y buscan, pero cuando empiezan a venir los problemas, ellos no aguantan. Ellos dicen, no. Es como, por ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicio y empiezas a correr y empiezas a hacer ejercicio, y luego de repente dices tú, ay caray, esto sí está un poquito difícil, ¿verdad? Y empiezas a hacer más ejercicio y es más duro. Empiezas a caminar, empieza a hacerse más duro el ejercicio. Después dices, ¿sabes qué? Llega un momento en que le continúas, sigues adelante y sabes bien que va a haber una consistencia, o paras porque no vas a poder. Y así es lo que sucede. Mucha gente viene, pero como son no aguantan los problemas, no aguantan las tribulaciones, la persecución, todas esas cosas. Dice la palabra de Dios que tienen que tomar, dice, su cruz cada día, dice la palabra. Toma tu cruz cada día y sígueme. 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Muchos vienen y también escuchan, pero como no hay un suficiente raíz, ¿verdad? No hay suficiente conocimiento de las cosas de Dios, se dejan llevar por los problemas, como les decía hace rato, financieros, se dejan llevar por las cosas que afectan de comentarios y no aguantan. Dice la palabra, dice que todo esto se ahoga, la palabra se ahoga y se hace infructuosa. No sirvió, supuestamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban puestos sus miradas en otras cosas. Pero dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces para no perder el enfoque en las cosas de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer para no perder, no desviar nuestra mirada hacia la meta final, que es Cristo Jesús? ¿Han visto los caballos esos que ponen, no sé cómo se le llama, esas cosas que le ponen aquí en los ojos? Tapaojos. Y que les ponen así para que no vean a los lados, sino que vayan simplemente nomás hacia dónde, hacia adelante, no se distraigan, sino que su mirada, su meta es seguir adelante. Y a veces nosotros necesitamos esos tapaojos para poder, no mirar ni a derecha ni a izquierda, sino simplemente seguir adelante. No mirar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, qué tantos problemas están sucediendo, todas las cosas, sino seguir simplemente adelante. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahora dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Pero ahora fíjense lo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para no perder ese enfoque, desviarnos del propósito de Dios? Dice que poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe nada más. Así que si vienen y te dicen cosas a ti, que porque fulanito, fulanita, etcétera, etcétera, mi esposo, mi esposa, mis hijos, lo que sucede, ¿verdad?, no hay que hacer caso y decirle a ese tipo de personas, ¿verdad? Solamente su mirada debe de estar puesta ¿en quién? En Jesús. El pastor le va a fallar, los líderes le van a fallar, los músicos le van a fallar, tú le vas a fallar, nosotros vamos a fallar, todos vamos a fallar. Let me burst, ¿cómo dice? The bubble. Todos vamos a fallar. El único que no falla nada más es ¿quién? Jesús. Por eso debemos de poner los ojos solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Mantén tu mirada fija en Jesús y camina. No te detengas ni te preocupes por lo demás, por prestar atención a sus gestos y palabras que podrían costarte tu vida y tu salvación. No les hagas caso. Si hablan mal de ti, si dicen cosas malas de ti, o si tienen...
no le hagas caso. Que siempre nuestra mirada simplemente sea nada más en ¿qué? En Cristo Jesús. Mientras nosotros pongamos esa meta, ese propósito en cada uno de nosotros, vamos a ser una iglesia que va a crecer y va a ser una iglesia que va a ser de impacto hacia los demás. ¿Por qué? Porque no nos vamos a detener a meditar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor o las circunstancias que estén pasando alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, tenemos bien determinado que mi propósito y mi objetivo es simplemente seguir ¿a quién? A Jesús. Tenemos que continuar. Dice que tenemos que correr la carrera esta. Dice, con paciencia. Tenemos que correr con paciencia esta carrera. A veces ya no aguantamos, es cierto. A veces ya dices, ya no más, Señor, ya es mucho problema, mucha enfermedad, muchos conflictos, y ya no aguanto más. Pero dice la palabra de Dios que corramos con paciencia esta carrera, dice, puestos, dice, los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Él. Así que nada de estas cosas nos deben de afectar. Así que si vienen alguien, una vez más les digo, y vienen y te dicen cosas así negativas, o que no quieren seguir a Jesús porque los cristianos son así, esa, tiene que decirle, usted su mirada tiene que ser ¿en qué? En Cristo Jesús. Olvídese de los hermanos, olvídese de lo que le hayan hecho, olvídese de, tal vez sea cierto o no sea cierto, ¿qué será? Solamente Dios sabe. Pero simplemente nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir enfocados en las cosas de Dios. Tenemos que crecer, con esto quiero ir terminando, tenemos que crecer y madurar para reflejar ahora los dones y los frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que crecer, por estas cosas suceden todos estos problemas, por la inmadurez espiritual, no hay un crecimiento. Ya cuando alcanzamos un crecimiento, se llega a un nivel de madurez espiritual, entonces ya hay cosas que podemos nosotros lograr en las cosas de Dios. Y una de las cosas que tenemos que alcanzar también, uno de esos objetivos y agarrarlos, son los dones y los frutos del Espíritu Santo. Esos tienen que estar en el cuerpo de la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Tienen que estar en usted y tienen que estar en mí. ¿Para qué nos sirven los dones del Espíritu Santo? Que está en 1 Corintios 12. Los dones son para el servicio de Dios, de lo que nosotros vamos a hacer, lo que Dios nos ha dotado, nos ha dado habilidades, y ahora tenemos que usarlo al servicio de Dios. Y los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5, ¿para qué nos ayudan eso? Para que nosotros ahora, teniendo el Espíritu de Dios en nuestra vida, teniendo los dones del Espíritu de Dios, ahora vamos a poder amar, vamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los frutos se van a mostrar y se van a salir de nosotros. Tiene que ser algo natural, tiene que salir de nosotros. Pero a veces nos hace falta y estamos luchando, yo sé, pero dice, continuamos, dice, corramos con paciencia la carrera. Y tal vez estamos luchando, ¿verdad? Con la paciencia, Señor, ayúdame a poder alcanzar con paciencia esa carrera, ¿verdad? La paciencia, la benignidad. A veces no soy tan bueno, ¿verdad? A veces soy malo, a veces hago cosas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios, a veces no tengo fe para creer en las cosas que Dios, pues tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que pedirle a Dios. Mi alma a veces me dice, alma, siempre me siento que me topo con alma como si fuera una pared que me topa así fuerte, cuando a veces estoy gritando y estoy hablando y gritándole y peleando con Isaac, y porque ahí está haciendo cosas, ¿verdad?, que me molestan, y él me dice, calmado, así nomás me dice, calmado, hombre, espérate, ¿qué vas a ganar con gritar? Yo siento que quiero hasta como que brincarme encima de ella, ¿verdad? Pero digo, ay, y yo nomás estoy así, y ya cuando empieza, Alma se va para allá, se lleva a Isaac, y empiezo yo, y le digo, bueno, habla tú con él. Habla tú con él porque necesito correr esta carrera, ¿verdad?, con paciencia. Hay cosas, ¿verdad?, que sí es cierto, tenemos que, es una lucha, es un caminar, ¿verdad?, es un correr en cada uno de nosotros que tenemos que lograr, que tenemos que alcanzar. Y esa es la meta del cristiano, alcanzar, ¿verdad?, llegar a ser a la estatura perfecta de Cristo Jesús. Pedirle al Señor en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual, poder obtener todos estos beneficios que son de los dones del Espíritu Santo, que están disponibles para todo creyente, y todo aquel que lo ha recibido a Jesús como su Salvador. Dice que hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo de Dios,
ahora ese poder tiene que operar en cada uno de nosotros y tiene que fluir en cada uno de nosotros para poder ministrar y poder ayudar a los demás. Tiene que ser una bendición de edificación, no de maldición y de destrucción, porque entonces no son de Dios. Todas esas cosas de destrucción y de división son de Satanás solamente. Pero Dios, como hijos de Dios, tenemos los dones del Espíritu Santo y tenemos que ponerlos al servicio. Tenemos los frutos del Espíritu Santo y tenemos que tener ese gozo. Tenemos que comprender, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros seamos felices también. Aunque vengan problemas difíciles, malas noticias también que vienen a nuestras vidas, cosas que parecieran ser imposibles, pero Dios está en control. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que somos llamados conforme a su propósito. Para finalizar ya con esto, quiero leer esta parte. Dice: cuando Jesús iba a la cruz, había mucha gente alrededor que se burlaba y lo humillaba, pero Él siguió adelante porque su mirada no estaba puesta en ese momento ni en esas personas, sino en cumplir el propósito de su venida y en lo que significaba su sacrificio para ti y para mí. No mires a la gente que te condena, que se burla de ti, ni a las circunstancias adversas que te rodean. Fija tu vista en Jesús y sigue caminando. Haz tu mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice, en el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y ese es el nivel de madurez espiritual que el Señor quiere que nosotros obtengamos para poder crecer. Es cierto, me llevó muchos años para poder superarme de todos esos problemas, de todas esas tal vez heridas, ¿verdad?, del pasado. Pero más sin embargo Dios me hizo crecer a su tiempo y me hizo olvidar, perdonar y ya saber que todo lo que viene es por un propósito, porque Dios está moldeando nuestro carácter y nos está llevando a esa madurez espiritual en la cual ahora le doy gracias a Dios por todos los problemas que sucedieron, todas las cosas que sucedieron, que pasaron, que se dijeron, lo que sea. Todo eso me ayudó ahora a lo que ahora soy yo en Cristo Jesús, haber alcanzado esa madurez espiritual y ahora conocer que Dios es más grande que todas esas cosas, que todos esos problemas, y que la verdad no importa que nos hagan el menos o que nos hagan el feo o que se burlen de nosotros o lo que sea. Para Dios nosotros somos gente importante. Dice que somos pueblo especial nosotros, somos un real sacerdocio, y por esa razón nosotros tenemos que crecer. Me acuerdo cuando estaba joven también, y cuando me preguntaban cosas en las escuelas sabáticas y la verdad yo no daba ni una, y más sin embargo me acuerdo que me daba mucha vergüenza porque ya ni sabía ni si contestaron o no. Ya ven cuando les pasan los maestros de escuela sabática, que cuando les ven a los que están así agachados más les preguntan porque saben bien que no vienen preparados o no saben, y eso no me gusta, hermanos. Normal les digo, ¿verdad?, porque yo me acuerdo, ¿verdad?, que eso me hacía sentir mal a mí, pero eso me ayudaba. Ahora que ya lo conozco, digo, me ayudó para esforzarme cada día más. Tal vez no lo sabía, pero dice la palabra de Dios, dice: el que no tiene sabiduría, pida sabiduría, y dice que Dios se la va a dar abundantemente. Si no tenemos conocimiento y sabiduría, pidámosela a Dios para poder entender los misterios de Dios, para entender el propósito de Dios y para hacer su voluntad de Él, que es lo principal. Y seguir caminando, puesta la mirada solamente ¿quién? En Jesús. Eso es todo, mi hermanos. Mi deseo es que Dios los bendiga y que seguir adelante, seguir caminando. Mi deseo es que Dios los bendiga. Así pues, aquí vamos a recibir a mi hermano.